Hoy vas a ver las películas más polémicas de todos los tiempos. Prohibidas, censuradas y odiadas por muchos, estas películas rompieron barreras con su violencia, contenido explícito o mensajes ideológicos. Desde propaganda y exaltación del clan hasta un plano secuencia de 10 minutos de un abuso. Prepárate, porque hoy en Cine Prime. Recuerda que si te gusta el vídeo puedes suscribirte. Y de paso sígueme en mi Instagram. Ahora sí, comencemos. Pocas películas han dividido tanto al público y la crítica como La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Desde su estreno, fue objeto de intensos debates debido a su representación visceral y explícita de las últimas horas de la vida de Jesucristo. Las brutales escenas de tortura y crucifixión no solo causaron incomodidad por su violencia gráfica, sino que también abrieron preguntas sobre si era necesaria tanta crudeza para transmitir su mensaje. Además, el filme fue acusado de antisemitismo por su representación de los líderes judíos, algo que provocó protestas y tensiones entre comunidades religiosas. Algunos grupos incluso señalaron que la película perpetuaba estereotipos negativos, mientras que otros la defendieron como una obra fiel a los evangelios. El impacto no se limitó a la controversia. La Pasión de Cristo fue un éxito rotundo en taquilla, con una recaudación superior a los $600 millones. Esto dejó claro que, aunque polarizante, logró conectar profundamente con una audiencia global. Cuando Freaks se estrenó, desató una polémica extrema, arruinando la carrera del director. Dirigida por Todd Browning, la película mostraba a personas con discapacidades reales en roles principales, algo que horrorizó a los espectadores de la época. Fue considerada grotesca y explotadora, provocando censuras en varios países, incluido el Reino Unido, donde estuvo prohibida por más de 30 años. La indignación fue tal que arruinó la carrera de Browning y llevó a los estudios a mutilar el filme eliminando varias escenas. Con el tiempo, Freaks fue redescubierta y se convirtió en un clásico de culto. Hoy se celebra como una obra adelantada a su tiempo, que humaniza a sus personajes y denuncia los prejuicios de la sociedad. Sin embargo, aún genera debates sobre si su producción cruzó límites éticos. Casi un siglo después, Freaks sigue siendo una película que incomoda y fascina, demostrando el poder del cine para desafiar normas y abrir conversaciones. Pocas películas han escandalizado tanto como La Naranja Mecánica. Bajo la dirección de Stanley Kubrick, este filme distópico mezcló violencia extrema, sexo y sátira social en una combinación que dejó al público impactado. La historia de Alex Delarge, un joven sociópata adicto a la ultraviolencia, y su brutal rehabilitación dividió a la crítica y la sociedad. Acusada de glorificar la violencia, la película fue señalada como una influencia directa en crímenes reales, lo que desató una oleada de indignación. En el Reino Unido, las amenazas de muerte y la presión mediática llevaron a Kubrick a prohibir su exhibición en el país por más de 25 años. Hoy, La Naranja Mecánica es un ícono del cine, aclamada por su audaz crítica a la moralidad, el control social y la libertad individual. Pero su impacto sigue siendo tan incómodo y provocador como el día de su estreno, consolidándola como una obra que desafió al mundo entero. El triunfo de la voluntad, dirigido por Leni Riefenstahl, es una película propagandista del nazismo. Este documental, encargado por Adolf, glorificaba al partido y al Tercer Reich, utilizando imágenes cuidadosamente diseñadas para ensalzar el poder del régimen. Su innovador uso de cámaras, ángulos y montajes influyó profundamente en la narrativa visual del cine, pero su propósito era claro: manipular, persuadir y consolidar la ideología. Su impacto fue devastador, ayudando a legitimar y reforzar un régimen que llevaría al mundo a la guerra y al holocausto. Hoy, la película sigue siendo estudiada por su importancia técnica, puesto que a nivel cinematográfico es una obra maestra, pero también como un ejemplo aterrador del poder del arte para influir negativamente en la historia. El triunfo de la voluntad no es solo una obra cinematográfica, es un recordatorio oscuro de cómo el cine puede ser usado para alimentar ideologías destructivas. Pink Flamingos, dirigida por John Waters, es una de las películas más transgresoras y polémicas jamás creadas. Esta película entraría también en un top películas más asquerosas, y probablemente estaría top 1. Desde su estreno, fue concebida para escandalizar, y cumplió su cometido al mostrar escenas de mal gusto extremo, sexualidad gráfica y actos que desafiaban todas las normas sociales de la época.
La trama sigue a Divine, una drag queen que lucha por mantener su título de la persona más repugnante del mundo. Pero más allá de la historia, lo que generó indignación fueron sus escenas explícitas, como actos sexuales simulados y reales, violencia bizarra y, sobre todo, el infame momento en que Divine come excremento de perro en pantalla. Y lo peor de todo es que esa escena es real, no hay truco. El actor se comió la cagada realmente. Prohibida en varios países y repudiada por críticos, Pink Flamingos se convirtió en un símbolo del cine underground y de la contracultura. Sin duda, una película divisoria. Y la verdad que no soy precisamente muy fan de este tipo de cine. No os recomiendo ver esta película. A Serbian Film es, sin duda, una de las películas más polémicas y perturbadoras de la historia. El filme desató una tormenta de críticas por sus escenas de extrema violencia, abusos y temas explícitamente tabú. La historia sigue a un actor de cine adulto retirado que es manipulado para participar en una película snuff, enfrentándose a una espiral de horrores inimaginables. La polémica radica en sus escenas explícitas, como la infame escena del bebé y actos de violencia que muchos calificaron como innecesarios y explotadores. Fue prohibida en varios países, como España, Noruega y Brasil, y su distribución enfrentó restricciones legales en otros tantos. Incluso hoy, A Serbian Film es un título que divide opiniones. Algunos la ven como un comentario social extremo, mientras que otros la consideran un ejemplo de cine que cruza líneas que nunca deberían cruzarse. Tanto esta película como Pink Flamingos me parecen una enorme mierda asquerosa, que solo buscan polémica. Sin embargo, la película que os voy a mostrar ahora me parece una obra maestra. Irreversible, dirigida por Gaspar Noé, es una de las películas más impactantes y polémicas del cine. Narrada en orden cronológicamente inverso, cuenta una historia brutal de violencia y venganza, que contiene una de las escenas más perturbadoras jamás filmadas, un abuso sexual de 9 minutos presentada en un plano secuencia, crudo y devastador. La película desató indignación en su estreno en Cannes, donde numerosos espectadores abandonaron la sala, algunos incluso desmayándose debido a su brutalidad. La polémica se centró en si la extrema violencia era gratuita o si servía como una reflexión profunda sobre el tiempo, las consecuencias y la fragilidad humana. A pesar de la controversia, Irreversible es una obra maestra del cine. Su innovadora narrativa, dirección técnica impecable y la visceralidad emocional de las actuaciones, especialmente de Mónica Bellucci y la de Vincent Cassel, la convierten en una experiencia cinematográfica única. Gaspar Noé creó una obra tan incómoda como brillante que obliga al espectador a confrontar lo peor de la condición humana mientras desafía los límites del arte. Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato desató una polémica masiva, ya que muchos creyeron que era una película snuff debido a la brutalidad de sus escenas. La violencia tan realista, incluida la tortura y las muertes, hizo que el director fuera arrestado bajo acusaciones de asesinato. Los actores tuvieron que demostrar que estaban vivos, lo que aumentó los rumores. La historia sigue a un grupo de documentaristas que, al intentar grabar a tribus en la selva amazónica, se encuentran con un destino macabro. La brutalidad de las escenas, incluyendo torturas, asesinatos y escenas extremadamente gráficas, provocó un escándalo inmediato. Además, la película fue condenada por el uso de animales reales en escenas de violencia, lo que provocó su prohibición en varios países, puesto que fueron sacrificados 4 animales para el rodaje, mostrando torturas reales a animales en el propio filme. El nacimiento de una nación, dirigida por Griffith, es una de las películas más influyentes y polémicas de la historia del cine. Estrenada en 1915, fue la primera película de 3 horas y revolucionó la industria con su innovador uso de técnicas narrativas y cinematográficas. Sin embargo, su impacto artístico fue opacado por su contenido extremadamente racista y su glorificación del clan. El nacimiento de una nación presenta al clan como los héroes que restauran el orden en el sur tras la derrota de la Confederación, mientras que los afroamericanos son retratados como salvajes y peligrosos. Este retrato alentó el resurgimiento del clan en los Estados Unidos, que utilizó la película como una herramienta de propaganda. La película fue un catalizador para una nueva ola de violencia y odio, con el clan ganando poder e influencia en las décadas siguientes. Aunque cinematográficamente hablando, en cuanto a innovación, es de las mejores películas de la historia, su impacto en la cultura fue extremadamente negativo. Estamos hablando de que ya se consideraba increíblemente racista en su época. Es insólito.
Salò, dirigida por Pierpaolo Pasolini, es con diferencia la película más polémica de todos los tiempos. Basada en la obra del Marqués de Sade, retrata a un grupo de poderosos fascistas que secuestran a jóvenes y los someten a torturas y perversiones extremas. La violencia explícita, las escenas de humillación y los temas de sadismo desataron una controversia mundial, siendo prohibida en muchos países y desatando una ola de indignación global. Lo que más sorprendió fue la frialdad con que Pasolini mostró estas atrocidades, usando la película como una alegoría política contra el abuso de poder y la deshumanización. Un mes después del estreno, Pasolini fue asesinado en circunstancias extremas y misteriosas, lo que sumó tragedia a la ya sombría recepción del filme. Vi esta película con unos colegas y a uno de ellos no le habíamos dicho de qué iba la película. Os aseguro que las risas no faltaron. Aunque sea perturbadora, es tan extrema y asquerosa que con amigos te descojonas. Muy recomendado hacerle esa coña a un colega, porque si la ves tú solo te vas a quedar traumatizado.